Todo comenzó antes de que el sol se atreviera a asomarse. Era la mañana del 28 de abril. La ciudad dormía, pero nosotros ya estábamos de pie, enfrentando la primera gran prueba de la jornada, el deseo de seguir bajo las cobijas. Salimos con el cuerpo cansado, pero el espíritu curioso. Destino, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, donde esperaban los compañeros de Ruth, algunos con los ojos brillantes de emoción, otros con cara de querer volver a la cama. Todos, sin saberlo, íbamos rumbo a algo mucho más grande que un simple viaje académico. El profesor llegó en su fiel carro rojo, y entre chistes, maletas y colchonetas de camping, el bus emprendió su marcha. Tunja nos despedía con su habitual frialdad, pero algo en el aire nos decía que el día iba a estar cargado de fuego, simbólico y literal. Poco a poco, el murmullo del grupo fue cediendo paso al silencio. El amanecer comenzó a dibujarse en el horizonte, y las luces naranjas de los faroles se desvanecieron ante el tímido sol. Nuestra primera parada fue en Tocancipá, un desayuno simple, caldo de costilla y la amarga decepción de un tinto que nunca llegó. Allí, entre mesas de plásticos y baños poco higiénicos, surgió una pequeña reflexión. Todavía hay quienes se ensucian sin pensar en quién limpia, una metáfora silenciosa de cómo tratamos a la tierra. Bogotá nos recibió con su caos habitual, buses a reventar, motos zigzagueando como peces en un río turbio, gente corriendo sin mirar atrás. Entre ese ruido, nosotros, aún somnolientos, nos adentrábamos en una ciudad donde la prisa lo devora todo. Pero bastó una curva para que todo cambiara. Entramos al resguardo Muisca de Suba. Fue como atravesar un umbral invisible. A un lado, edificios grises, y al otro, árboles que susurraban historias. Nos recibió un sendero con escalones de piedra y carteles que decían: cuida la tierra. Respiramos profundo, aire puro, por fin. Entramos al bohío como se entra a un templo, de espalda, en silencio, dejando afuera el mundo cotidiano. Adentro, el mayor nos esperaba. El suelo era de tierra húmeda, un lugar oscuro pero cálido. En el sendero, una piedra rodeada de ofrendas, tabaco, flores, figuras ancestrales. El mayor encendió el fuego y nos limpió con humo. A cada uno, sin prisa, como quien reconoce un alma por vez. Luego nos ofreció el ambil, una pasta negra masticable. Parecía inofensiva hasta que tocó nuestra lengua. Picante, amarga e incluso intensa. Algunos hacíamos muecas, pero otros tratábamos de disimular. Pero entendimos algo. No se trataba del sabor, sino del símbolo. Era compartir el alimento ancestral, dejar que su medicina hablara con nuestro cuerpo. El mayor nos habló del fuego como metáfora de vida. Si no lo avivas, se apaga. Y de que todo, hasta las piedras, puede enseñarnos grandes cosas. Nos habló del desequilibrio actual, del agua como derecho arrebatado, de cómo ese progreso les cerró los caminos sagrados a los mayores. Dijo que era ingeniero eléctrico, pero eligió otro camino, quedarse a escuchar a sus abuelos, y decidió, en un mundo que avanza sin mirar atrás, detenerse y recordar. La segunda parada fue en Bosa. El sur de Bogotá nos recibió con grafitis que decía: el sur también existe. Y es verdad, existe, resiste y se expresa. Allí, luego de la ceremonia, salimos transformados, pero también muy hambrientos. El cuerpo pedía lo suyo, y ahí fue donde apareció ella, doña Janet. Su local no parecía gran cosa, hecho en latas con sillas desgastadas y mesas improvisadas. Confesó que lo juzgamos con los ojos, pero bastó un plato para entenderlo todo. Doña Janet cocinaba como quien cuida, como quien agradece. Una sopa espesa, un arroz con sabor a hogar, porciones generosas y sobre todo la intención. Fue entonces cuando entendimos que también la comida puede ser considerada un ritual, que alimentar cuerpos también es alimentar el espíritu. Nos sentimos torpes por haber desconfiado, caímos en el prejuicio de las apariencias. Así que gracias, doña Janet, no solo por el almuerzo, sino por la gran lección que nos deja. Después del banquete espiritual y culinario, llegamos al segundo cabildo. El lugar era diferente, más limpio, con paredes de barro y un aroma pino. Nos guiaron tres mayoras, con su voz suave pero firme. Hablaron del tejido, de cómo los 3 meses enseñan a los niños a amar su identidad. Hablaron de espiritualidad, de cómo algunas familias la rechazan por temor o incluso por prejuicio, pero ellas siguen ahí, firmes, como hilos que no se rompen. Una de ellas nos dijo: nos tragó la ciudad, y ahí precisamente lloró. Sus lágrimas contaban una historia de cultivos arrancados, ríos contaminados y una memoria desplazada y hasta matada. Volvimos a recibir medicina, esta vez con más guía, con más respeto. El polvo de tabaco ya no fue tan brutal, o tal vez ya estábamos más dispuestos a recibirlo. Nos limpiaron con ramas de plantas medicinales, nos hablaron de cómo todo en la naturaleza comunica, enseña y nos sostiene. Antes de partir nos dieron una aseguranza, una manilla con una carga espiritual. No era solo un recuerdo, era un compromiso con ellos, con nosotros, con la tierra. Al terminar la jornada, volvimos donde doña Janet, esta vez para cenar, y de nuevo con la misma calidez, la misma dedicación, una sopa diferente, pero igual de buena. Ya en el bus, el silencio era distinto. Ya no era sueño, sino que era más bien una reflexión. Nos íbamos llenos, no de comida, aunque puede ser, ni de teorías, sino de historias, símbolos, preguntas y una certeza. Las comunidades indígenas no son pasadas, son presentes, son raíces vivas, y su lucha, su saber, sus formas de habitar el mundo no solo merecen respeto, merecen ser escuchadas antes de que el fuego se apague.
Madrugada del 29 de abril no fue amable. Dormir en un bus nunca lo es del todo. El cuerpo intenta descansar, pero el aire acondicionado te lanza frío a ratos como si te quisiera mantener despierto. El calor también se cuela de vez en cuando, y entre vueltas y cabezazos, uno intenta hacerse amigo del asiento, sin éxito. A eso de las 4:30 paramos en una gasolinera. Caras largas, cuerpos entumecidos y un solo deseo, un buen baño. Pero no, aún no era el momento. Seguimos nuestro camino con esperanza y con resignación. A medida que avanzábamos, el paisaje se transformaba, los valles se abrían entre montañas, los abismos se asomaban por la ventana y los cultivos de café marcaban la ruta. También aparecieron otras señales, grafitis y letreros del ELN. La tensión aumentaba, pero el silencio lo decía todo. Íbamos en camino. Llegamos a la sierra envueltos en niebla. Un choque leve contra un improvisado garaje nos dio la bienvenida. Nada grave, pero fue suficiente para recordarnos que aquí el terreno es otro, literal y simbólicamente. Nos bajamos y nos recibió Brian, un joven delgado, amable, de tono de piel trigueño, que sería nuestro guía. Nos llevó a una casa donde desayunamos. Aún estaba en obra gris, con mesas improvisadas. 2 mayoras cocinaban para todas. El calor humano era mayor que el del fuego en las ollas. Después subimos a instalarnos en el salón comunal, amplio, con buen techo, pero solo un baño, sin ducha. Tuvimos que improvisar. Amables personas nos dejaron entrar a sus casas para poder asearnos. Exploramos un poco el pueblo, buscamos la iglesia, pero no estaba donde esperábamos. No era como los pueblos de Boyacá. Aquí todo se siente diferente. Caminamos por calles donde los niños conducen motos sin casco y la gente nos mira como si fuéramos parte de un documental en vivo. Regresamos para el almuerzo. Las mismas mayoras nos sirvieron la comida con una amabilidad que abruma. Algunos compañeros ayudaron a repartir, otros lavaron los platos, aunque las mayoras insistían en hacerlo ellas mismas. Mientras esperábamos la integración con la comunidad, el profesor nos habló de los yanaconas, sus raíces con los incas, su historia de desplazamiento y resistencia, su lucha por la educación propia a través del CEIP, el Sistema Educativo Indígena Propio. Aprendimos que sus saberes no son solo tradición, son conocimiento legítimo, digno de reconocimiento legal y cultural. Cuando por fin entramos al centro ceremonial, nos recibieron con agua, esencias, humo de tabaco y hojas de coca que ofrecimos al fuego. Era un espacio más sencillo que los bohíos muiscas de Bogotá, pero igual de poderoso. 4 bastones ceremoniales custodiaban el fuego. El ambiente era distinto, no tanto por el lugar, sino por la historia que lo sostenía. El mayor tomó el micrófono y nos dio la bienvenida con palabras sencillas pero profundas. Detrás, un grupo de niños se preparaba para presentar una canción. Tocaron, cantaron y nos recordaron que la cultura se transmite en lo cotidiano, en el juego, en el arte, en la música. Nos presentamos uno por uno, compartimos nuestros nombres y orígenes. Después, el profesor tomó la palabra. Entre tos y voz entrecortada por el tabaco del día anterior, agradeció por permitirnos estar allí. Mientras tanto, una lluvia gruesa golpeaba el techo. Hacía calor, pero el olor a tierra mojada y humo nos hizo sentir como en casa, un símbolo de que la tierra, como la memoria, sigue viva. Corrimos al comedor bajo la lluvia, comimos, lavamos platos y regresamos al salón. Ya acostados, el calor no nos dejaba dormir. Alguien roncaba. En medio de la noche, recordamos la historia que nos contó una niña durante el almuerzo. Había asistido a la COP16, una niña de apenas 7 años, hablando de cambio climático y defensa del territorio. Y ahí entendimos, no solo visitamos una comunidad, fuimos testigos de un pueblo que educa desde la cuna, que resiste desde la raíz, que no solo exige derechos, los ejerce. En medio de la noche, sin poder dormir, supimos que mañana habría más por aprender y que esta vez no veníamos a enseñar, sino a escuchar. No hay forma elegante de despertar con una alarma ajena sonando sin parar. 10 minutos retumbando, nadie se movía, hasta que alguien gritó que la apagaran. Un héroe anónimo. Y como si eso fuera poco, los ronquidos los habían largos, profundos, competitivos. Aquello no era un descanso, era una orquesta desincronizada. A las 5:30 prendieron las luces, aunque con sueño nos alistamos. El frío mordía los huesos, pero también nos activaba. Afuera, el día ya estaba preparado para sorprendernos. Nos recibieron con una calidez que desarma. A las 8, los dinamizadores nos dieron una lección sin pisar. Para ellos, la inclusión no es un discurso, es una práctica viva. Los niños con discapacidad no son vistos como una carga, sino como portadores de dones. Caminamos. Dicen que para sentir el territorio con los pies, no solo con los ojos. El camino nos llevó al mirador, la vista espectacular, pero lo más valioso fue su memoria, es resistencia. Nos hablaron del derrumbe que cambió el trazo del pueblo, de cómo se opusieron a reubicar. Su voz tejía pasado y presente sin descanso. Hablaron de estigma. Aún hoy, muchos ven a los indígenas como vagos o problemáticos, y mientras nos regalaban una mandarina, nos hablaron de oligarquía, de Petro, del indio Quintinlame. Cada palabra era una semilla de historia viva. Entramos al santuario, en fila, hombre-mujer, intercalados, agua, humo de tabaco, silencio. El lugar olía a limón y tierra mojada. El barro nos recordaba que el camino espiritual también ensucia los zapatos. Nos ofrecieron maíz, un alimento y un símbolo. La
Las piedras representaban a la familia, el círculo, la comunidad. La lluvia caía sin tregua y aún así el fuego interior de todos seguía encendido. Después compartimos comida, tostadas con amén, simple pero reparadora. En la tarde conocimos la historia del resguardo. Desde 2019 había logrado reconocimiento. Hablan de la educación, la disciplina, la religión y el proceso de reconstrucción de su filosofía. Aunque la memoria no es nostalgia, es un proyecto político. A las 4 el salón se empezaba a llenar de murmullos, de expectativas y algo de nervios. Algunos organizaban los títeres, otros revisaban los detalles de sus intervenciones. El aire estaba cargado, no solo por la humedad o el humo del fuego, sino por la sensación de que estábamos por cerrar un ciclo. No con discursos, sino con actos, con arte, con alegría, con la comunidad. El profesor tomó el micrófono, con una voz aún fatigada pero clara, habló con humor, con afecto, con ese tono entre tenso y protector que ya todos conocíamos. Dijo que ni él sabía con qué íbamos a salir, que esperaba que saliera algo bonito, y entonces la magia empezó. Los títeres aparecieron con colores, con vida propia, las voces cambiaban, se volvían más agudas, más cómicas, representaban canciones de Jorge Velosa. La cucharita, ese himno a la sencillez, cobraba cuerpo en las manos de los compañeros. Los niños se reían, los mayores sonreían, los dinamizadores grababan, porque ahí no importaba la precisión, sino la intención, el respeto, la voluntad de compartir lo nuestro. El siguiente acto fue más sobrio. Dos compañeros hablaron de soberanía alimentaria, de los saberes campesinos, de la importancia de proteger lo que crece desde abajo. Fue un acto con más teoría que acción, pero profundamente significativo. Después el salón guardó silencio. Un compañero se puso de pie, tomó su trompeta y sopló la primera nota. Era la cucharita, ahora en versión instrumental. El sonido del metal se mezclaba con el fuego y la lluvia tenue. No era fácil, tenía los labios irritados por un concurso reciente, pero aún así tocó 2 veces. El profesor lo felicitó. Fue uno de esos momentos donde la autoridad se disuelve en el reconocimiento mutuo. El siguiente acto comenzó con la zaranda, ese trompo plano y colorido. Lo presentaron, contaron su origen y retaron a los presentes. Quien lograra hacerlo girar se lo quedaba. Y así fue. Risas, competencias, caídas, aplausos. La gente se animó, participó, disfrutó. Luego vino el baile. Varios compañeros salieron al centro con bailes típicos. La música empezó a sonar. La falda giró, los pasos marcaron el ritmo. Era una cumbia que se había ensayado durante semanas. Se notaba el esfuerzo, se notaba el cariño. La gente aplaudía, se emocionaba. Pero lo mejor fue después. Los bailarines sacaron a los indígenas a la pista. Bailaron carranga, todos se reían, todos se animaban. Y en ese momento ya no habían 2 grupos. Éramos uno solo, una sola comunidad por un instante. Y para cerrar, los dinamizadores de la Guaín nos invitaron a bailar su música. Una melodía que parecía sacada de un cuento. Sonaba antigua, mágica, poderosa. Bailamos, o lo intentamos. Algunos solo caminábamos al ritmo, otros parecían flotar, otros simplemente sobrevivir, pero el cansancio no importaba. Fue un regalo, un baile como rito de despedida. Y ahí, entre sudores, risas y abrazos, entendimos algo. Este intercambio no era un favor que nos hacían, era una apertura generosa, un abrazo colectivo. Nos dejaron entrar en su cultura, en sus casas, en sus luchas, y lo hicieron no solo con palabras o conceptos, sino bailando, jugando, compartiendo, como debe hacerse, entre pueblos que se respetan. Porque más allá de las clases, los rituales y las cifras, fueron las arepas compartidas, las semillas entregadas, los pasos torpes, los títeres improvisados y el maíz ofrecido, lo que sembraron entre nosotros la verdadera enseñanza que la interculturalidad no se estudia, se vive. El baile terminó con sonrisas, aplausos y cuerpos cansados. El aire del salón estaba tibio, cargado de energía compartida. Era como si hubiéramos dejado algo de nosotros en cada risa, cada paso mal dado, en cada mirada cruzada. Y entonces vino el silencio, ese que no pesa, sino que abraza, ese que aparece cuando se ha vivido algo verdadero. Salimos del salón y caminamos hacia el comedor. Las luces de los faroles parecían más tenues que otras noches, o tal vez éramos nosotros los que ahora veíamos algo distinto. Habíamos cambiado, todos. Nos esperaban papas fritas con arroz con pollo, tan sencillo, tan necesario, tan reconfortante. Comimos entre bromas, con los pies doloridos, pero con el alma liviana. Y entonces, una sorpresa. Al final, uno de los chicos nos ofreció chirrinchi y lo aceptamos, como se aceptan los regalos que tienen historia y carga espiritual. Dulce, fuerte, tradicional, más que una bebida, un símbolo. Apagaron las luces y nos reunimos en torno al fuego. Ahí, en medio de la penumbra, comenzó el verdadero acto final. Se habló de gobierno propio, de Sisi, Area y CIT. Palabras que antes sonaban ajenas, burocráticas, ahora se volvían reales. Eran estructuras de resistencia, modos de cuidar el territorio sin esperar a que lo haga el Estado. Un mayor dijo con fuerza: no andamos con armas, ni con cultivos ilícitos, solo tenemos el bastón de mando. Y esas palabras pesaron más que cualquier cifra, porque enfrentarse al poder con solo un bastón es un acto de coraje que no cabe en los libros. Mencionaron a la gaitana, símbolo de rebeldía, y alguien dijo algo que no olvidaremos: una leyenda no fue una mentira, fue una realidad que se volvió historia. Y entonces todo cobró sentido. Las historias, los mitos, los rituales no eran creencias infantiles, eran saberes, eran
eran memoria, era la forma de no desaparecer. Nos ofrecieron guarapo, dulce y peligroso, con ese sabor que alegra pero que no avisa. Todos lo aceptamos, porque decir que no sería como cerrar una puerta invisible. Y mientras el profesor volvía a fumar, porque sí, volvió a fumar, nos preguntamos si su voz llegaría viva hasta el último día. El micrófono fue pasando, uno a uno dimos las gracias, por la comida, por la paciencia, por los aprendizajes, por hacerlos sentir parte, aunque solo fuéramos visitantes. Y aunque muchos lo dijimos con nervios, todo lo hicimos con sinceridad. El humo del tabaco nos envolvía, el fuego seguía encendido y entre la oscuridad algo se quedó adentro, algo que no se ve, pero que transforma. Pensar en el profesor, en sus regaños, en su voz rota, en su obsesión por el orden y comprender que lo dio todo, su tiempo, su energía, su dinero, no por él, por nosotros, para que viviéramos esto, para que entendiéramos que hay país más allá de nuestras burbujas. Una dinamizadora nos explicó su CRISAC, su proyecto de grado. No era un simple trabajo escrito, era algo que había que hacerse en el territorio, con pruebas de impacto real en la comunidad, como debe ser, como debería ser siempre. Las zarandas que habíamos entregado, los chicos se las colgaron como collares, se rieron, jugaron, las llevaron con orgullo. Era más que un juguete, era un puente. La noche cerró con el intento de llevarnos a la cascada. No lo lograron, pero ya habíamos visto algo igual de poderoso, la profundidad de una comunidad que baila, ríe, enseña y que resiste. A las 11:30 las luces se apagaron, algunos seguían durmiendo, otros bailando. Día 4. A las 5 de la mañana nos levantaron. Era hora de ordenar todo. La noche nos dejaba el cuerpo pesado, pero algo dentro decía que ese era el último esfuerzo. Desarmamos carpas, limpiamos y empacamos. Cierre con dignidad, cierre con gratitud. 6:30 de la mañana, sentados en un bordillo, esperábamos al conductor. Perros del pueblo jugaban con nosotros. El bus aún estaba cerrado y el aire frío, pero suave, casi como si el territorio no quisiera soltarnos todavía. Nos invitaron a desayunar. Muchos tenían cara de fiesta mal dormida, agua, fe, cabeceos. Era el precio de una noche intensa y aún así la sonrisa no faltaba, la amabilidad tampoco. A las 8 de la mañana volvimos al salón. Último círculo, último ritual, agua, humo, palabras sencillas. Gracias por recibirnos, gracias por venir, gracias por enseñarnos. Y así, en ese círculo de despedida, algo se cerró. No solo la jornada, se cerró un vínculo que solo se abre con respeto. El mayor se emocionó, lloró, nos pidió disculpas por la comida. ¡La comida! Uno de los mejores aspectos del viaje, y aún así pedía perdón, como si el cariño no fuera suficiente, como si no supiera lo mucho que lo apreciaban. Varias mayoras también lloraban. 2 días bastaron para crear un lazo verdadero. Las compañeras propusieron hacer algo más, un pequeño reconocimiento monetario para las mujeres que cocinaron cada día. Acordamos, entregamos y agradecimos, porque con esas manos se tejió parte de nuestra experiencia. Antes de partir, un dinamizador llegó en su moto, traía frascos con dulces artesanales, emprendimiento local, uno para cada uno, tarros con tapa de color, número, con historia, detalles que tocan más que discursos largos. 10:16 de la mañana partimos de la sierra. El bus avanzaba. No queríamos mirar atrás porque sabíamos que si lo hacíamos, algo se nos iba a quedar y algo nuestro también íbamos a dejar allá. Llegamos a Bogotá. Comimos en un punto rojo. Comida rica, rápida. Jóvenes que servían con brusquedad. Pero ya estábamos curtidos. Lo importante era llenar el cuerpo. El alma ya venía rebosada. Regresamos al bus. Vimos vacas. Luego túneles. La luz del atardecer se colaba entre el concreto y la sombra. Nuestro cuerpo pedía descanso, pero nuestros ojos no querían cerrarse. Llegamos a Tunja. El bus se detuvo frente a la universidad. El profesor se paró y dijo, simplemente, hasta acá llega la práctica. Nadie aplaudió, nadie gritó. No hacía falta, porque sabíamos que esa práctica no terminaba ahí.